no sabe en qué momento empieza la clase. Ahí está. Ahora vamos a decir que empezó. Bueno, sí, estaba preguntando qué vimos, para los que se están enganchando en el video, no sé en dónde están, ni en qué momento, ni en qué lugar, qué vimos la clase pasada. Tal vez hay gente que entra a ver el video y le importa tres pepinos que vimos la clase pasada porque encaró este. Porque estuve viendo en mi canal que tengo un montón de clases y hay una que la vieron como 550 personas. Y yo no le di clase a 550 personas. Unos interesados. Vimos todo lo que tiene que ver con el proceso de formación estatal moderno. Eso, ahí estamos parados. Sí. Desplazamientos. ¿Cómo? También desplazamientos, cambian las fisonomías de las ciudades, se generan pestes, aislamiento, proceso Sí. de retracción del desarrollo. Todo eso correcto, todo. Bueno, básicamente porque estamos trabajando todo eso, pues tenemos que entender de alguna manera el constitucionalismo, sea social o económico, es lo mismo. Quiero decir algo de eso. Ya lo dije la vez pasada, lo vuelvo a decir. Es lo mismo si es social o económico, porque la economía es capitalista y los modos de relacionarse son capitalistas también. Así que decir constitucionalismo económico, social, desde un punto de vista histórico es prácticamente lo mismo. No, y estamos viendo todos estos elementos porque estamos tratando de entender cómo, por qué la necesidad de una constitución o de un constitucionalismo, cómo es que se dio. Mientras vas leyendo, advertís que es tan complejo que es casi mágico. Bueno, no, mágico no, pasó de todo. El hecho de que se hayan instaurado constituciones como símbolos de poder. Incluso podemos decir, estaba buscando una frase, que el Estado moderno, estoy leyendo, fue progresivamente construyéndose en una guerra contra la Iglesia, absorbiendo sus prerrogativas o facultades. Básicamente, uno podría pensar el desplazamiento de los Estados-nación de las funciones que tiene la Iglesia es lo que va dando formación al Estado moderno, ¿no? Y hay un micrófono abierto, no sé de quién. ¿Quién de quién? Aquí está. Sigue abierto. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Nadie. ¿Por qué escucho ruido? No sé. Bueno, no, decía, justo en el periodo del Renacimiento, uno pensaría, bueno, la Iglesia Católica o el catolicismo o la religión, vamos a decir, está en su esplendor. Entonces, es difícil pensar cómo en el 1500 empieza a sucumbir el poder de la Iglesia, ¿correcto? Pero bueno, rastreando en el origen empezamos a ver que hay pequeños elementos que nos van dando la pauta. Y dijimos la vez pasada, me parece, que tenemos que haber dicho, que la imprenta es el gran invento revolucionario. Eso lo tenemos que haber dicho, ¿no es cierto? Que modificó todo. Creo que no lo habíamos dicho, profe. Ah, ¿no lo dijimos? Me parece que no. No sé si alguno. Wow. No Bueno. hablamos. ¿Cómo estuve hablando tanto tiempo sin decir esto? Está bien, en algún momento lo tenía que decir. No lo dije antes, lo digo ahora. Claro. Claro, debe ser que habremos trabajado hasta la peste. Sí. Claro, lo que pasa entre 1350 y 1450, ¿sí? Es una especie de... O sea, si la historia va en la dirección hacia la formación del Estado moderno y el modo de producción capitalista, son como los dos títulos, Estado moderno, modo de producción capitalista, y nosotros
hacemos una lectura de la historia pensando que va en ese sentido, hacia ahí, podríamos pensarla en cualquier otro sentido, ¿no? Entre 1350 y 1450, desde este punto de vista, podríamos decir, bueno, hubo un parate. No quiere decir que hubo un retroceso o que se detuvo el progreso, sino que si vemos a la historia en función de esa dinámica, entre 1350 y 1450, algo va para atrás respecto de ese hilo. Esperen que tengo que sacar la... Voy a cerrar el chat. Ya está. Me estaban llegando muchos mensajes que me distraían. Bueno. Y en 1450 pasa la peste, se terminó la peste. Si quieren, para relacionarlo materialmente, podrían pensar, bueno, la gente vuelve a salir, porque la peste es un proceso de aislamiento, de retracción, de vuelta al campo, ¿sí? De vaciamiento de las ciudades, y por lo tanto vuelve a resurgir en ese periodo, 1350-1450, el poder de los nobles o de los poderes locales, podemos decir. En todo el periodo, ustedes saben que hay dos fuerzas en pugna, o tres, vamos a decir, ¿no? Que es el poder de la Iglesia, que tiene funciones administrativas, pero que esas funciones administrativas organizan la vida social, la que haya. El poder monárquico, que es el que impulsa de alguna manera la centralización del poder y la conformación del Estado moderno, ¿sí? Y los señores nobles, que son también poderes territoriales fuertes, igual que el rey, pero que no tienen esa vocación de crear Estado moderno con límites y con, o sea, o sí, bueno, me arrepiento cuando lo digo. Los nobles de alguna manera rivalizan con el rey por las mismas funciones. Ambos dos, los nobles y el rey, contra las funciones administrativas de la iglesia. ¿Hasta ahí está eso? Eso un poco en la cúpula. Pero para desarrollar la potencialidad, tanto el rey como los nobles, como también así la iglesia, necesitan de ejércitos y de productividad, y todo eso se hace con población. Entonces, al crecer unos, hacen crecer a otros. Al crecer el poder administrativo de los estados, ya sean locales o, vamos a llamar entre comillas, muy entre comillas, nacionales, no existe ese concepto todavía de nación, se desarrolla también la sociedad y sus, vamos a decirlo ahora, clases. No los estamentos que siguen existiendo, que son los que dividen o separan a las personas según el título, sino las clases en función de la economía y los modos de producción. ¿Se entiende lo que digo? No es lo mismo estamentos que clases. Y de alguna manera los estamentos van a ir desapareciendo, pero van a quedar entonces mejor cristalizadas las clases. No es que las clases sociales no existieran, pero estaban camufladas en los estamentos, que justifican una dominación. ¿Estoy yendo muy rápido? No, está bien. ¿Sí? O sea, cuando digo que justifican una dominación, es que alguien está aceptando la dominación de otro por una justificación que no es material, sino que es ideal o ideológica. Está bien que me gobierne Dios, está bien que tal o cual sea el representante de Dios, esto es lo correcto en el mundo. Y bueno, ahí hay una dominación sobre los cuerpos, pero que no está fundada sobre lo material. Lo material, ¿qué sería? Te gobierno porque yo te digo lo que haces y si no te morís de hambre. Te gobierno porque si no te mato. Entonces no te queda otra. ¿Entienden lo que digo? Y cuando poco a poco la iglesia empieza a perder su poder al ir perdiendo las funciones administrativas, quienes ejercen el rol administrativo pasan a ser la realeza.
Y lo que empieza a necesitar la realeza es un nuevo discurso, una nueva narrativa que dé legitimidad a esa dominación material. Es en ese sentido que en algún momento Dios va a dejar de ser una buena herramienta. ¿Me siguen? Y entonces ahí se hace necesaria la necesidad de algún otro instrumento. Y ahí aparece con fuerza el derecho o la ley. ¿Siguen? El derecho que es, de alguna manera, un instrumento, un lenguaje que es creado por las monarquías y después va a ser utilizado por las burguesías en contra de esas mismas monarquías que lo habían creado. Bueno, volviendo para atrás, en 1450, cuando se retoma, vamos a decir otra vez entre comillas, el curso de la historia, el Renacimiento lo que evoca es el renacer del hombre, ¿sí? Y lo que va a pasar es que va a aparecer intelectualmente hablando el hombre en el centro de la escena, que va a reemplazar poco a poco a Dios. Es muy ilustrativo, por ejemplo, Leonardo da Vinci dibujando las figuras del cuerpo humano. Es el hombre que se mira a sí mismo. ¿Mm? Y al mismo tiempo, un hombre que es capaz de no solo gobernarse a sí mismo, sino gobernar la naturaleza. Y también un hombre que empieza a desarrollarse con plenitud y a darse cuenta de lo que es capaz. Uno podría pensar acá, diciéndolo con la mejor de las aspiraciones, liberar las fuerzas productivas, pero en 1450, ¿entienden? Es como que estamos muy retraídos y podemos hacer mucho. No sé si eso es bueno o malo, pero básicamente en cuanto a lo que son los alimentos es bueno, porque imagínense que el mayor problema de la humanidad es la alimentación. Y si las poblaciones crecen es porque hay alimentos, si no te morís de hambre. Una de las cosas que va a pasar es que va a haber mucha producción de alimentos. Bueno, es cierto que Feynman en el texto, esperen que estoy descalzo y tengo frío en los pies. Esperen, ay. Es cierto que Feynman en el texto, ahí está, habla, lo encara con Descartes en 1637. Pero en realidad cuando Descartes escribe en 1637, ya está todo recocinado. O sea, para que el hombre escriba eso que escribe, significa que tiene toda la vista. En cambio, en 1450, todo esto 200 años antes es muy incipiente. Y es un periodo de muchos inventos, el periodo del Renacimiento. También vuelvo a Leonardo da Vinci, ¿vieron los inventos? Deben haber muchos inventos más de muchos más autores, no creo que sean solamente Leonardo, David y Miguel Ángel y no sé. Hay muchos intelectuales, muchos pensadores, mucha capacidad creativa y que no conozco, pero dentro de esos inventos hay un invento que va a cambiar ciertamente el destino de la humanidad, que es la imprenta, que es el invento de Gutenberg, que se le ocurre pensar un aparato que sea capaz de producir textos y copiarlos a gran escala, sin tener que transcribirlos, porque imagínense como cuando alguien escribía algo, para que ese texto se reproduzca había que recopiarlo a mano, con el consecuente problema de que tal vez te lo transformaban todo cuando lo recopiaban. Pero además se abre digamos, la posibilidad de la lectura hacia lo popular, porque antes estaba reservada simplemente a la iglesia. Esa también es como revolucionario, ¿no? En el Ahí va, momento. iba de a poquito porque no quería spoilearlo, a eso voy, ahí estoy, a eso voy. Sí, claro. Pero déjame que lo diga de a poco. Pero, entonces, ¿qué pasa? No, porque me acordé de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que tiene un poco que ver con eso, cuenta eso. Sí, me hiciste acordar una novela que me levanté la cabeza porque me puse a mirar, que es nada que ver. Una novela que se llama
Uy, me olvidé el nombre, pero el autor se llama Laurent Binet, que es sobre la muerte de Roland Barthes, que conoce el secreto del lenguaje. Y el protagonista es Humberto Eco, pero es un protagonista misterioso toda la novela. Nada, me tildé con esto que me dijiste. Entonces, bueno, no, decía, Gutenberg, bueno, va buscando gente que lo financie, hasta que finalmente da con uno, con otro, hasta que, bueno, da con el invento, lo produce. La imprenta yo la asocio, esto es para charlar en una clase que no vamos a charlar, a lo que pasó con Steve Jobs. ¿Vieron Steve Jobs? Que tiró no sé, el iPod, el iPhone, no sé, lo que conocemos ahora como los teléfonos con la pantallita, que no sabíamos que iba a cambiar el curso de la humanidad. Ya venía dentro de un conjunto de inventos, pero cuando surgió ese fue como el invento de los inventos, y desde el 2012, 11, que todo se fue transformando y bueno, no sé a dónde vamos. Cuando Gutenberg diseña y desarrolla y materializa la imprenta, empiezan a pasar un montón de cosas. Ciertamente es un invento que, como cualquier otra máquina, genera relaciones capitalistas de producción en múltiples sentidos, el desarrollo de la tinta, el desarrollo del papel, ¿sí? También porque existen textos, los textos tienen que circular, y para que circulen, el desarrollo de los puentes y los caminos, ¿sí? Ya existían, porque ya hay correspondencia, pero ahora mucho más. Entonces, este es un invento que empieza a generar más conectividad, más intercambio de ideas, expansión de las ideas. Pero bueno, como bien dijo Natalia, cuando el texto llega a tus manos, tenés ganas de leerlo. Y ahí tomas nota de que no sabes leer. Y en esa necesidad de querer saber leer el texto, empieza esta búsqueda intelectual de alfabetizarse. Y lo que empiezan a descubrir quienes reciben el texto, que son gente que sabe leer, es que no saben leer latín. El primer texto que se escribe es la Biblia, por supuesto, que es el texto que más circula. Entre no sé si 1500 y 1515, más o menos, leí una estadística por acá, pero la perdí, no sé, no importa, pero más o menos de lo mismo da, se habían impreso 300.000 copias de la Biblia. Pero, claro, llegaba en latín a todos los rincones del imperio. Uno podría pensar que esto sería fabuloso para la Iglesia, en cuanto que se puede expandir la palabra de Dios a todos los rincones. No obstante, no fue así, porque le quita una función fundamental a la Iglesia, que es la de decir la palabra de Dios o decir la verdad. Y todos, a partir de que reciben el texto, se sienten capaces de poder llegar a la verdad por ellos mismos. No vamos a decir de pensar, de reflexionar, de cuestionar, pero sí de poder tener una conexión directa y no tener que ir a la misa ni esperar la palabra del Señor, o el cura, o los funcionarios, o los emisarios de la iglesia, o que la iglesia enviaba. Entonces aparece una necesidad también de educarse. Con una incipiente alfabetización de la población que acceda a la lectura, ya va a ser suficiente como para que todo empiece a revolucionarse más de lo que se había revolucionado. El primer gran acontecimiento, entonces, se va a dar en el norte del Imperio Germano. ¿Cómo es el imperio? Imperio Católico, el de Carlos V, me olvidé el nombre. Imperio Germano Católico, bueno, ustedes ya saben lo que quiero decir, no saben. Toda España, una parte de Italia y el norte de Alemania y los Países Bajos, sin contar Francia ni Inglaterra. El Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí está, les agradezco. El Sacro Imperio Romano Germano y todo eso. Que están peleados un poco entre el norte y el sur.
Entonces, en el norte, una personalidad muy importante, dirigente de la iglesia, que se llama Martín Lutero, bueno, va a escribe un montón, y entre las cosas que escribe unas tesis, las famosas 95 tesis de Lutero, escribe mucho, produce mucho. Lo leí en YouTube esto, lo vi en YouTube en un videito de uno que habla de Lutero, un catedrático, y contó que Lutero escribió un montón hasta que tuvo hijos. En el momento que tuvo hijos, dejó de escribir. Bien Lutero, que se ocupaba de la familia. Bueno, dentro de las 95 tesis, la más importante es aquella que dice que la Biblia tiene que ser escrita en la lengua de cada uno. Y entonces aparece la necesidad de transcribir la Biblia al lenguaje de cada uno, al idioma de cada uno, ¿sí? A la identidad de cada uno. Bueno, esto es el inicio de lo que se va a llamar después la Reforma o la Revolución Protestante, que va a abrir la puerta a lo que después se llamó las guerras de religiones. Guerras que van a durar, no sé, vamos a decir, unos 100, 150 años, entre 1525 y 1648, me parece que es la fecha, hasta la paz de Westfalia, que es una especie de tratado que hacen todos los estados, en donde dicen, dejemos de matarnos. Pero tampoco fue tanto eso, sino que eso fue, bueno, ya distribuimos todo el territorio, ya están conformados los estados-nación, no nos ataquemos. Es decir, lo que abre la Profesor, revolución... Sí. a mí lo que me queda la duda es, todo esto igual está bajo una mentalidad que sigue siendo, aparte de una relación capaz más capitalista, también de una relación de estados mercantilistas que constantemente buscaban tener territorios, oro y población. Digo, todavía no se daba esa idea de que el intercambio de los estados podía llegar a favorecerse, podían llegar a favorecerse mutuamente. ¿O estoy equivocado? Yo ubicaría más lo que es el mercantilismo ya con las monarquías absolutas. Y eso se da justamente a partir del 1600. Y en realidad las guerras de religiones no son guerras de religiones. ¿Por qué? Porque no hay grandes problemas sociales entre católicos y protestantes. Las guerras de religiones es el título que en realidad esconde un montón de otras problemáticas que tienen, digamos, no sé si esa motivación, pero esa excusa. Y entonces en el desarrollo de las guerras hay una transformación social. Ya las guerras de por sí son una transformación, y en realidad las guerras son pretexto para que un montón de problemas que están ahí latentes emerjan y salgan a la luz y se digan. Entonces, por ejemplo, la revolución protestante va a llevar a las monarquías absolutas, ¿sí? Va a ser un momento en que se va a reconfigurar la tierra, los ejércitos del papado van a caer, y en general las poblaciones, que son poblaciones que son pobres, sufren y la pasan mal, en los contextos de guerra alzan la voz para denunciar cuáles son sus problemáticas. Y muchos creen que de la mano del protestantismo van a lograr conseguir algunos cambios sociales. No es que directamente no hacen rebeliones en nombre de algún derecho. Tal vez las problemáticas son puntuales. En general, lo que más le pesa a los paisanos es el diezmo. Entonces, quienes pretenden, por ejemplo, las monarquías o los nobles que gobiernan un territorio van a utilizar a los sectores populares para combatir a la iglesia, denunciando sus abusos. La iglesia va a empezar a perder un montón de poder que estaba materializado en que controlaba la palabra, y ahora ya no lo controla porque mucha gente sabe leer y puede oponerse a lo que un cura le puede decir y puede darse cuenta que él lo está engañando. Se empieza a denunciar la opulencia de la iglesia, y un poco el protestantismo es también
cultivar el comercio y no la opulencia y la ostentosidad, sino, ustedes, no sé si saben, pero lo que tiene que ver con acumular, producir. No sé si escucharon sentir de Weber cuando intenta explicar el surgimiento del capitalismo, que él habla de que está directamente relacionado con el protestantismo, que es una cultura que auspicia, digamos, el trabajo, la acumulación, el ahorro y la inversión. Y bueno. Claro, porque ellos decían que no había elegidos en realidad, a diferencia de lo que es el catolicismo, que tienen la cuestión esta del pecado, de pedir perdón sobre sus pecados. El protestantismo lo que decía era como que había que trabajar y demás para poder ser el elegido. Tienen Sí. una mentalidad distinta. Está muy bien lo que decís. Y al mismo tiempo me hiciste acordar, también se cuestionaba mucho el tema de la venta de indulgencias. Vieron que la iglesia vendía indulgencias bueno, no te preocupes, que si pagaste perdono. Y también el diezmo se utilizaba para no cuestiones religiosas, sino para guerras y otro tipo no sé, otro tipo de cosas que la iglesia haría, financiar guerras, no puedo decir puntualmente, pero vamos a decir, la guerra de religiones son conflictos que van, como les dije antes, quitándole funciones a la iglesia y que esas funciones van quedando a cargo de lo que van a ser las monarquías absolutas después. Y apoyados por sectores populares que ven que en esa revolución protestante puedan haber cambios respecto a sus condiciones. Al poco tiempo, mucha población va a advertir que no hay ningún cambio. Es cierto que hacia el 1550 más o menos, de la población católica de Europa, 1 de cada 10 se hace protestante, pero muy pronto, hacia el 1550 también, se da por parte de la Iglesia lo que se llamó la Contrarreforma. No vamos a entrar en muchos detalles. Son idas y vueltas que van llevando poco a poco a la consolidación de lo que van a ser después las monarquías absolutas. Justamente, como vos, Tomás, bien me decías, lo que estamos haciendo en esta clase hoy es pararnos en el inicio de las revoluciones burguesas, que empiezan en el 1600, que es efectivamente sí, cuando ya las monarquías absolutas están perfectamente desarrolladas, están funcionando como estados, y ya no hay más rivalidad entre nobles, de alguna manera. Entonces está todo listo como para que el enfrentamiento entre la burguesía y una monarquía sea posible. Se comprendió esto que acabo de decir, ¿no? Y es interesante advertir que los sectores populares siempre están ahí, porque bueno, si no hay sectores populares no hay vida social, no hay creación de valor, ni tampoco hay movimentismo, ni guerras, ni tensión. Y muchas veces uno podría pensar, no logran tener los sectores populares, sus propios intelectuales, que dirijan, digamos, las rebeliones hacia los intereses de esos propios sectores populares, y entre comillas podemos decir, son manejados por otros que tienen otros intereses. Esto tal vez se puede ver perfectamente bien hasta, perdón que voy a tirar esta fecha y me voy a la mierda, 1848, que es un momento en donde efectivamente se puede decir que hay una lucha de trabajadores por los propios trabajadores. Hay miles de quilombos dando vuelta, pero el principal sería ese, y eso fue la primera vez en 1848. Miren lo que falta. Bueno, vuelvo un poquito. Entonces, 1515, Lutero, Revolución Luterana, que la Biblia se escriba en la lengua de cada uno. Peleas dentro del imperio. Asume, creo que en ese periodo, Carlos V, que es... No, si les digo quién es, no sé. Pero en 1520 asume. Hijo de una tal Juana la Loca y no sé quién más. Tanto historias de palacio, no sé. Y se pelean con Lutero, que está en el norte. Y básicamente con los nobles alemanes. Ah, sí, muy bien, Felipe el Hermoso. Sí, yo iba a decir, porque el libro que estoy leyendo está en francés, entonces iba a decir Philippe le Beau, pero yo no sabía si estaba bien decir sí. Está perfecto. Felipe el Bello.
Y se pelea también con los príncipes y los nobles de lo que sería Germania y los Países Bajos, que sería Holanda. Y en 1525, más allá de que Lutero después se arrepiente un poco de el estallido que generó, un estallido que también, digámoslo, fue potenciado por otra corriente que fue el calvinismo, que se desarrolló en Italia, pero que potenció un poco el luteranismo. Bueno, se produce la primera gran rebelión popular, que se llamó la Guerra de los Paisanos, sobre la cual Engels iba a escribir en 1850, que escribió la Guerra de los Paisanos. Nadie escribió sobre esto hasta que no lo recupera, digamos, la conciencia obrera. Y bueno, son estas guerras de paisanos, guerras en las que se está evidenciando ¿qué cosa? Problemáticas locales. Desplazamientos, rivalidades en las relaciones de producción. Por supuesto que las denuncias más importantes son religiosas. El diezmo, ¿cierto? Es tal vez lo que más joroba, la denuncia de la iglesia, pero se deben esconder otro tipo de reclamos que tienen que ver con los padecimientos propios de los sectores populares. Entre 1550 y 1650 decía, las guerras son muy feroces. La más importante fue la que se llamó la Guerra de los 30 años, en la que se involucraron un montón de monarcas y se están peleando dos grandes dinastías por el control de los territorios. Y hay un periodo en el que hay un edicto en Francia que se llama el Edicto de Nantes, que es una especie de edicto de tolerancia religiosa. Lo menciono porque es importante, porque justo en Francia es como la mitad entre, el norte protestante y el sur que es más católico, ¿vieron? Y ahí hay muchos tipos de religiones, o no muchos tipos de religiones, muchos tipos de cristianismos. Y el Edicto de Nantes fue una especie de primer medida de un monarca que toma para todo un reino en el que permite lo que se llama la tolerancia religiosa. Y el rey se muestra como un rey que es tolerante a las religiones, no el judaísmo, sino estamos hablando del cristianismo, ¿no? Dentro del cristianismo. Se muestra tolerante hacia las diferentes religiones, pero de alguna manera cristalizando o materializando los postulados a Maquiavelo. Lo estoy asociando, porque vieron que Maquiavelo, cuando escribe, seculariza la política del resto de las cuestiones, sobre todo de la religión. Y Maquiavelo dice, bueno, lo dice en la gran obra que se llama Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Y ahí Maquiavelo dice, los mejores hombres sobre la tierra son aquellos capaces de crear religiones. Tremenda frase, la repito. Maquiavelo dice, los mejores hombres sobre la tierra son aquellos capaces de crear religiones. Y después le va a decir a los Medici, bueno, si vos no podés crear una religión, un Dios que te asista, tendrás que gobernar con la espada, dice Maquiavelo. Pero eso no te va a durar mucho tiempo, porque necesitas algún otro discurso legitimante, porque a la espada le podés temer hasta que conseguís un ejército más grande, pero a Dios todos le temen. Más allá de la astucia de decir esto, lo que está evidenciando Maquiavelo, ¿qué es? Bueno, que en realidad la religión puede ser un instrumento de dominio, o de gobierno, o de legitimación del poder. Y cuando en Francia se dicta el Edicto de Nantes, creo que el rey se llama Henry III, lo que está haciendo de alguna manera es decir, yo soy un Estado que soy tolerante a todas las religiones, y la religión pasa a estar en un plano privado, cada uno que rece el culto que le parece que puede rezar, y todos pueden convivir en paz y en armonía. Pero al mismo tiempo, que está poniendo en manifiesto que el que garantiza la paz es la monarquía absoluta. ¿Entienden esto que acabo de decir? Y eso es muy importante porque hasta ese momento era la iglesia la que de alguna manera gobernaba con el discurso y la legitimidad de Dios. Y la iglesia, durante las guerras de religiones, sus autoridades se muestran incapaces
de poder asegurar la paz y la armonía. Entonces empiezan a aparecer las monarquías absolutas como aquellos únicos órganos posibles de garantizar la paz. Este es el periodo también, ¿se entendió, no? ¿Estoy yendo muy rápido? Bien, me gusta, bien, estamos bien. Este es el periodo en el que hay uno que se llama Bodin, B larga O, D de dedo, I, N, 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 Jean Bodin. Escribe también, y la tesis fundamental es la de la razón de Estado. Es decir, hay un Estado, dice Bodin, de alguna manera Bodin lo que hace que es justificar la legitimidad del monarca. Hay un Estado que gobierna, hay razones de Estado que justifican las acciones del monarca y hay una relación directa de sujeción entre el monarca y sus súbditos. Y de alguna manera termina de decretar el fin de la Iglesia como autoridad. ¿Por qué? Porque la relación se empieza a dar directamente entre el rey y sus súbditos. ¿Sí? Y hay una sujeción, pero al mismo tiempo, el rey, por esto que les decía, asegurar la paz, también es el garante de la paz y el rey tiene una función fundamental. ¿Cuál es? Asegurar la vida de sus súbditos. Entonces, ahora tiene una misión fundamental. Esto lo va a explicar, ¿se entendió, no? 1545. No, mentira. Espérenme. A ver si encuentro lo de Bodin. Tengo tantos apuntes que no saben. Henry III, ¿no? Bueno, no sé. Sí. No sé. Pero mientras voy leyendo esto, me estoy acordando de otras cosas. Página 97, lo encontré, página 97, esperen. Jean Bodin, los 6 libros sobre la República. Y dice, en los cuales por primera vez la soberanía fue definida como una relación de mando y obediencia ligando al rey y sus súbditos. Estoy traduciendo. Es la sumisión del príncipe y de las leyes del Estado que conforman al ciudadano. Bueno, yo no sé, lo dije muy rápido. Son muchas cosas que tengo que explicar. Pero me acordé de un datito. Antes de que asuma este rey que se llama Henry III en Francia, hay una tal Carolina de Medici, ¿la ubican? Que justo estábamos hablando de Maquiavelo, que se hace todo un tour por todo el reino francés porque tenía ganas de gobernar Francia. Y va con 15.000 personas recorriendo todo el imperio tratando de divulgar la monarquía, su monarquía. Y bueno, finalmente no lo logra y en 1575 hay una masacre que se llama la masacre de San Barthélemy, en donde por disputas respecto de la corona va a haber un gran enfrentamiento donde, bueno, rebelión popular, masacre. Y lo que quiero en realidad decir con esto es lo siguiente. Cuando la Iglesia es desplazada de sus funciones y las funciones las empieza a tomar de alguna manera la monarquía, todas las miradas respecto del poder se focalizan y centralizan en la monarquía. Y entonces, las aspiraciones de poder de las diferentes familias y las dinastías siempre apuntan a controlar la monarquía o el lugar que se ha creado como espacio de poder. Quiere decir, se ha creado una institución de gobierno que más allá de la personalidad que lo ocupe, existe per se. Y lo que con esto estoy queriendo decir es que el hecho revolucionario es que pasamos de la Iglesia como la autoridad a la institución monárquica como la autoridad. Y esto es fundamental, porque
a partir de este momento es que podemos empezar a hablar de que quien controla el aparato administrativo que sigue funcionando de la monarquía, controla los resortes del Estado, ¿sí? Y entonces queda mucho más claro que las revoluciones burguesas tendrán que ser contra la monarquía. Siguen esto. Y cuando yo leía un poco el derrotero de Carolina de Medici, que quería llevar la monarquía, su monarquía, a todo el reino, lo que estaba haciendo de alguna manera era crear los lazos de legitimidad entre el monarca y sus súbditos, independiente de quién fuera el monarca, porque finalmente ella no lo fue, y fue otro que se llamó Henry III, este que les decía, que es el que dicta el edicto de Nantes, que es el de la tolerancia religiosa, que es un edicto que surge después de esta masacre en la que se matan católicos y protestantes. La cita de Maquiavelo que nombraste antes, Te la debo. por eso. Te la debo, ok. pero pará, me haces un desafío, porque Nicolás, yo no la estoy diciendo porque alguien, mira, durante muchos años repetí cosas que me han dicho otros docentes. Y en algún momento de mi vida empecé a decir, pará, ¿por qué estoy diciendo esto? Y fui a buscar las fuentes. Esta de Maquiavelo te la estoy diciendo porque la leí. No, perfecto, perfecto. Tengo ahí leído, apuntado completo, porque yo estudié ciencia política. En ciencia política teníamos que leer todo. Y hemos leído, cuando nos tocó Maquiavelo, esto sí te puedo decir que me lo dijeron, la obra de Maquiavelo era los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Y dentro de eso está El Príncipe, que es como un capitulito en el que él, en teoría, esto me lo han dicho, no se sabe a ciencia cierta, quería, ante la imposibilidad de la unificación de Italia, asegurar rápida unificación antes de que él se muriera. Yo no sé si esto es cierto, pero sí tuvimos que leer toda la obra. Y en la obra, me acuerdo que cuando leí eso, bueno, quedé alucinado. No, yo porque justamente es interesante y está buenísima la frase. Está muy buena. Sí, la voy a buscar y te lo prometo que lo busco para la vez que viene. Sé dónde ir a buscarlo en realidad, no es que no. Dale, tranqui, perfecto, gracias. Pero está ahí. De hecho, hace una categorización, yo ya me olvidé cuáles son las que siguen. Dice los que pueden crear religiones, los que pueden tener ejércitos, y después sigue la. Pero no me acuerdo. Bueno. Y al mismo tiempo, la vez pasada hablamos de los impuestos, pero yo no sé si esto lo dije, muchas cosas que a veces digo y otras no. ¿Cuál es el rol de los impuestos? Yo sé que hablamos de los impuestos que sé que lo tenemos que haber dicho, que dijimos que los impuestos son fundamentales para la existencia del Estado y el Estado moderno, ¿cierto? Pero también, no sé si lo dijimos, los impuestos crean identidad, entidad, nacionalidad y pertenencia. La existencia del impuesto crea pertenencia. Es decir, si yo pago el impuesto al reino, pertenezco al reino, ¿sí? Y además me da derechos pagar el impuesto. ¿Por qué lo digo? Porque habían 3 tipos de impuestos en el periodo que va de 1450 al 1650. Uno es no sé cómo se dice en español, pero en francés se dice la taille con doble L. Si alguien lo quiere buscar y se fija, pero básicamente es el impuesto real directo que se paga a la monarquía absoluta. ¿Sí? Después están los impuestos que se le pagan a los nobles de referencia locales, que tienen diferentes nombres, y después está el diezmo. Y esta estructura impositiva es la que se va a mantener hasta las revoluciones. ¿Sí? Es una estructura impositiva muy parecida a la estructura impositiva que nosotros podemos conocer hoy sacándola del diezmo. Porque tenemos impuestos que son tasas y contribuciones, que son impuestos locales, y tenemos un impuesto más general que es nacional, ¿correcto? Y cada uno de las autoridades tiene diferentes funciones que están directamente relacionadas con los tipos de impuestos que se pagan. El diezmo es el que primero desaparece. Y yo creo que esto lo hablamos la vez pasada, de cómo se van conquistando ciudades y se van, entre comillas, liberando ciudades
en las que se establece una relación directa entre el monarca y la ciudad liberada. ¿Esto lo hablamos la vez pasada o no? Sí. ¿Por qué? Porque la conformación de ciudades liberadas con pequeños parlamentos controlados por burguesías locales, que es un elemento fundamental de relación entre monarca y sus gobernados, que entre todos conforman un reino y están directamente identificados con el impuesto que pagan, se refuerza con la desposesión de la iglesia, con el fin del diezmo para la iglesia, con el reemplazo de la iglesia por la monarquía absoluta y la sujeción directa con todos aquellos que son sus súbditos, en lo que poco, ¿entienden, no? Y es como que va quedando de alguna manera estructurada la relación pueblo y rey, por no decir súbditos y rey, o ciudadanos y gobernantes, o también los de arriba y los de abajo, cosa que también empieza a pasar mucho y se empieza a mencionar de esta forma. Los de arriba y los de abajo, los que andan en el palacio y los que tienen que laburar, ¿sí? Y se empieza a generar también una especie de enemistad entre las clases productoras y la clase que vamos a llamar, no sería técnicamente bien decirlo así, pero no importa, la clase política que despilfarra, que anda en fiestas y que no conoce los padecimientos de sus súbditos. Es decir, la opulencia de la iglesia que pasa a ser la opulencia de los gobernantes que arman fiestas en los palacios. Y esto va a ser muy característico de todo el periodo 1550, 1650, hasta 1700. ¿Por qué? Porque los reyes, cuando empiezan a concentrar el poder y todas las funciones administrativas, vamos a trabajar ahora bien en este terreno, vamos a pararnos, tienen que legitimar su poder, ¿sí? Y ya no pueden legitimarlo con la palabra de Dios. Entonces Dios va quedando cada vez más lejos, como elemento, digamos, de gobierno, como instrumento. Entonces, el reemplazo de la legitimidad de Dios, aparece la legitimidad de gobierno, que tiene que ver con las funciones administrativas que desarrolla la realeza y cómo de alguna manera administra la conflictividad. Y ahí la monarquía utiliza un montón de elementos. Hay elementos simbólicos, ¿sí? O generales, y hay otros que son más específicos y selectivos, y que van atendiendo a los diferentes sectores sociales y sus reclamos. ¿Cómo va quedando, digamos, estructurada la relación? Bueno, un monarca que tiene una clase noble, que ya son nobles sin territorio, como si fuesen intendentes sin tierra, ¿vieron? Nobles sin municipalidad, nobles sin territorio, que se convierten poco a poco o se reconvierten en prestamistas de los reinos. Todos los que eran nobles y que no sucumbieron se convirtieron en prestamistas y acreedores del reino, ¿sí? Los nobles, acreedores del reino, son la clase privilegiada. Y cuando llamamos clase privilegiada tenemos que decir, o el estamento privilegiado, ¿cuál es el privilegio? Y el privilegio principal es que no pagan impuestos. Ese es el privilegio. Esto hay que decirlo porque tal vez queda a veces subsumido en otros privilegios, que son privilegios, vamos a llamarlo así, más pelotudos. ¿Quién va al palacio? ¿Quién va a la fiesta? ¿Quién se casa con quién? ¿Quién se sienta primero en el banco de la iglesia? ¿A quién atiende el monarca? ¿Entienden? ¿Y quiénes son los que pagan el impuesto? La gran burguesía. Esa es la que paga el impuesto, porque los sectores populares pagaban el diezmo, dejan de pagar el diezmo. Y los impuestos que se pagan son impuestos directos, ¿no? Y los impuestos, estos impuestos los paga la gran burguesía.
Los monarcas, durante este periodo, 1550, 1600, 1650, hacen muchas fiestas en sus palacios. ¿Por qué hacen fiestas en sus palacios? Porque de esa manera legitiman su poder, el poder simbólico de la monarquía absoluta, a través del cual todos sabemos que el poder pasa por ahí. Uno pertenece, uno está, si está dentro de esa fiesta, ¿sí? Y también se reparten cargos, porque las funciones administrativas de la monarquía absoluta van creciendo, porque son las funciones del Estado. Muchos empiezan a advertir que estar cerca del monarca es tener privilegios con cargos, ¿sí? Es acceder a negocios, es ser contratista, pero en las revoluciones burguesas va a quedar bien demarcada la línea que divide a aquellos que pagan impuestos de aquellos que no pagan impuestos. ¿Está? Incluso, esto pasa más en Francia, en Inglaterra va a ser distinto, lo vamos a ver la clase que viene. Los títulos nobiliarios se compraban, ¿sí? Entonces los burgueses para pertenecer compraban el título, hasta que en algún momento se van a dar cuenta que no tiene ningún sentido comprar el título, porque por más que compren el título, seguían pagando los impuestos y los que la clase noble no los pagaba. Pero, y también esto, una buena fotografía de la clase noble que pierde su poder por perder el territorio y por quedar despojada del terreno que gobernaba y la relación con la burguesía, es, por ejemplo, el cuento de Cenicienta. Vieron que la Cenicienta, la protagonista de la Cenicienta es, no es la Cenicienta, es la madrastra, creo que era baronesa. Yo no sé en qué periodo transcurre la historia, pero claramente lo que vemos ahí es una persona que tiene títulos nobiliarios y no le sirven para nada. Lo que está demostrando es que el poder no pasa por ostentar un título, sino por una materialidad que tiene que ver con el modo de producción. Y la baronesa no tiene tierras, no tiene producción. ¿Qué tiene? No tiene nada. No le sirve nada tener un castillo. Entonces, ¿qué necesita? Necesita casar a las hijas con el príncipe, porque piensa que así se va a salvar. ¿Siguen esto que digo? Y de hecho en la película termina mal, porque termina limpiando trapos, en la película que se hizo hace mucho, termina limpiando trapos en el tercer subsótano del palacio. Y eso es lo que le pasaba a la clase noble, que no se reconvertía. Entonces, lo que tenemos es, de alguna manera, una iglesia totalmente desdibujada, una monarquía totalmente consolidada, una clase noble que ya no rivaliza con el rey, una clase burguesa totalmente empoderada, sectores populares que viven pésimamente mal. Lo otro que quería decir, que tiene que ver ya con la gobernabilidad, y para mí es un aspecto fundamental, es este tema de el rey, sus súbditos y el gobierno. Poco a poco, la monarquía, las monarquías, les decía antes, tienen que ir buscando la forma de legitimar. Y yo les empecé a contar que hacen fiestas en el palacio como símbolo de poder, y si uno pertenece, sí está. Pero es correcto. Y por eso construyen grandes palacios, y es donde el palacio está, en donde está la sede administrativa. Y es a partir de ahí que se empiezan a tejer los resortes de lo que sería la administración. A muchos contratistas del Estado, incluso que son la burguesía, les interesa saber quiénes son aquellos que ocupan cargos administrativos para la monarquía. ¿Por qué? Porque obtienen negocios de esos cargos administrativos. ¿Entienden? Es la misma dinámica que se desarrolla ahora. Y las monarquías empiezan a ser juzgadas por sus
su accionar gubernamental y por saber quiénes son aquellos que ocupan los cargos ministeriales. Y se empieza a considerar a las monarquías en función de sus ministros. Según qué ministro, qué tipo de política se aplica. ¿Sí? Este es el periodo en que... Perdón. Sí. Juzgadas principalmente por lo que sería la burguesía. Repetí al Bueno, principio que no escuché. claro, porque vos decís, las monarquías empiezan a ser juzgadas en función de sus ministros. Empiezan a ser juzgadas en función por la burguesía, que quería tomar los ministerios. Bueno, yo no lo diría tan literal, no es tan literal. O sea, vamos a decirlo así. La iglesia era el lugar de ascenso social. Y ahora, en lugar de la iglesia, el aparato administrativo es el gran dispositivo que permite la posibilidad del ascenso social. Ascenso de todo tipo. Por un lado, aquellos que no tienen tierras, que ven en el Estado la posibilidad de pertenecer, tener honores, asegurarse de la estabilidad, la renta, ¿sí? Privilegios, policía, recaudación de impuestos y otro tipo de cargos administrativos jerárquicos. Pero la clase productora, la gran aristocracia, aquellos que se consideran los mejores, son los que obtienen como beneficios ser contratistas del Estado. Y yo les había dicho que la gran mayoría de los nobles son los acreedores del Estado. Esto no significa que muchos nobles pasen a ser burgueses o que muchos burgueses sean prestamistas al mismo tiempo. Pasa toda la vez. Además, diferentes sectores van queriendo distintas cosas. Algunos quieren favorecerse del comercio exterior, otros quieren favorecerse de la producción, otros quieren asegurarse contratos con el Estado de diferente tipo. Y hay diferentes tipos de burguesías, no son todas iguales. Y además, dentro de las clases productoras, hay aquellos que trabajan, aquellos que son capataces, aquellos que son comerciantes, ¿sí? Hay de todo, es decir, no lo podemos decir en forma lineal, como que bueno, solo la burguesía tiene los contratos del Estado. Esto es una relación que nosotros podemos ver que se va a desarrollar más adelante. Sí, tenerlo como idea, pero no es directamente lineal. Además, la burguesía compra los títulos nobiliarios, ¿cierto? Y no rivaliza con la monarquía, sino que hay una asociación constante. Bueno, no, les decía, esto les quería decir, esto que es fundamental. Esto lo estoy tomando de Foucault. Digo por las dudas la fuente. El monarca pasa a ser un monarca que administra la vida de sus súbditos. Es decir, durante el periodo medieval, vamos a llamarlo así, antes de las monarquías absolutas, los monarcas que se consideran como tales no saben nada de sus súbditos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran monarcas que tenían derecho de muerte. ¿Qué significa derecho de muerte? Aparecían en el momento de sus súbditos para darles muerte. Es decir, cuando había que colgar a alguien en la iglesia, en una horca porque atentaba contra la soberanía del rey. Pero a partir de 1600, y a partir de que se da esta relación en la que el monarca tiene que asegurar la vida de sus súbditos, ya no queda bien que mate a sus súbditos, porque tiene que asegurarles la vida. Entonces, todas esas muertes espectaculares, el espectáculo de la muerte, empieza a hacerse escondidas. Eso lo habrán leído o seguramente en derecho penal, en vigilar y castigar, que es cómo se transforma el castigo y pasa a ser algo privado, no privado, pero oculto. Pero básicamente, no quiero decir esto, sino que el monarca pasa de estar en el derecho de muerte a ser un administrador de la vida. Y aparece en el momento de nacimiento de las personas con un número, el documento nacional de identidad, ¿sí? Y es el mismo Estado el que también decreta la muerte de las personas
con el certificado de defunción. Es decir, uno existe no por voluntad divina, sino por voluntad soberana. Y también deja de existir por el mismo motivo. Es decir, toda la vida gira en torno a las funciones del Estado. Y el Estado se transforma en un Estado administrador. En el año, lo venía leyendo acá, pero no sé en qué año, pero más o menos en el mismo año, 1650, miren, 1631, tengo una, Gaceta, nace el Boletín Oficial. No se llamaba Boletín Oficial, se llamaba el periódico de la realeza y las potencias de la tierra, no importa. Era una especie de embrión de lo que después va a ser el Boletín Oficial. ¿Para qué era el Boletín Oficial? Era el lugar en donde el monarca, de alguna manera, hacía circular todos los actos de gobierno. ¿Por qué le interesa al monarca hacer circular los actos de gobierno? A este punto quería llegar. Porque al monarca le interesa legitimar su gobierno y sus actos de gobierno, ¿sí? Y más allá de que no haya elección popular del monarca, el monarca tiene que gobernar bien si quiere mantenerse en el poder. El monarca no puede gobernar con baños de sangre, ¿entienden? El monarca tiene que gobernar ejerciendo una buena administración. Una buena administración es una administración selectiva. Para algunos, contratos del Estado, para algunos, asegurar préstamos, para la Iglesia, asegurar su continuidad y algunas mínimas funciones, y para la población, comida. Yo les diría que eso sería lo más importante. Para la población, pan. ¿Vieron pan y circo? No quiero decir literalmente pan y circo como que parezca una vulgaridad. Quiero decir esto. La gente, los paisanos, es cierto que la mayor parte de la población es rural, es cierto, pero mientras la población sea rural, las rebeliones no son constantes. Pero cuando la población es urbana, las rebeliones y las manifestaciones son mucho más fuertes y profundas. Aunque sean minorías, son, como dijo Alberto Fernández alguna vez, de los medios, minorías intensas. ¿Por qué intensas? Porque pueden hacer circular sus propios intereses como los intereses de todos. ¿Entienden? Entonces, y además, las clases urbanas ya están alejadas del campo. Y al estar alejadas del campo, están alejadas de los alimentos. Y al estar alejadas de los alimentos, solo viven de lo que pueden producir sus manos a través de alguna máquina. ¿Cierto? Pero el pan, el sustento básico, la comida de todos los días, la tienen que comprar. Y cuando sube el precio del pan, o el precio de la harina, o el precio del trigo para producir la harina, para producir el pan, y hay inflación, los sectores urbanos rápidamente caen en la pobreza más extrema. Y al caer en la pobreza más extrema, los conflictos se intensifican. ¿Siguen todo esto que estoy diciendo? Lo digo porque esta es la matriz de las rebeliones que van a llevar después a las revoluciones. Es decir, si hay revoluciones burguesas de una burguesía que se va a rebelar a la monarquía y que va a pedir y va a exigir y va a llevar como bandera la de que los impuestos los fijamos nosotros, esa va a ser la gran bandera de las revoluciones burguesas, no va a ser sino gracias a unas clases paisanas, proletarias, pobrerío urbano, ¿sí? Que van a impulsar esas revoluciones por sus propios padecimientos. Y estos padecimientos tienen que ver con la falta de comida, ¿sí? Que es lo principal. Y después, por supuesto, de la vivienda y de la vivienda indigna. Es por eso que lo que nosotros llamamos un Estado benefactor, y claramente ustedes dicen Estado benefactor y lo asociamos rápidamente a Bismarck,
en 1860. Nace muchísimo antes. Nace con las monarquías absolutas. Cuando se producen las revoluciones, las monarquías absolutas controlan todo el territorio. Las fronteras están más o menos definidas. Quien pertenece al reino lo sabe. Quien es miembro del reino y quien es extranjero lo sabe, ¿sí? Quien paga el impuesto y quien no paga el impuesto lo sabe. Quien tiene derecho por pagar el impuesto y quien no, también lo sabe. Y el rey lo que hace es tener grandes almacenes en donde hace acopio de granos. ¿Para qué? Para que cuando falta la comida no se traduzca directamente en una represión y pueda asistir a la población, porque sabe, independientemente de que tiene que eliminar a los revoltosos que pueden hacer sucumbir su reino, al mismo tiempo tiene que conceder y tiene que proteger a aquellos que producen riqueza para el reino. ¿Entienden toda esta dinámica? Entonces, los monarcas se convierten en grandes administradores de políticas urbanas. Por eso tienen, por un lado, ejércitos que defienden las fronteras hacia afuera, que es algo que ejércitos hacia afuera, y policía de seguridad interna hacia adentro. ¿Me siguen? Y ahí tenemos la gran división entre lo que es un ministerio de defensa y un ministerio de seguridad o ministerio del interior. No, no es lo mismo, pero no importa. Ministerio de Seguridad, que tiene que ver con policía local para controlar, digamos, relaciones conflictivas cerca del palacio. Ministerio del Interior, para afianzar a toda la burguesía de todo el reino. Y bueno, los ejércitos, bueno, no es que van a desaparecer, son fundamentales, pero las guerras cada vez son menos porque se ha firmado un tratado de paz, les decía, 1648, se llamó la Paz de Westfalia, en la que, como están todas las fronteras más o menos definidas, los estados pactan no agredirse, si bien hay muchas guerras que continúan, y esas guerras continúan y en el pacto se pone, cuando estas guerras terminen dejaremos de matarnos, y todas las monarquías se concentran en afianzar su poder hacia el interior de los territorios. Más o menos esta es la estructura con la que vamos a encarar lo que van a ser las revoluciones burguesas que empiezan, yo les diría, en Inglaterra en 1600, que es la primera. Después tenemos el conflicto en Estados Unidos y la gran revolución que fue la Revolución Francesa, porque modificó un montón de elementos que la Revolución Inglesa no. Y ahí lo que vamos a ver es cómo el derecho, sobre todo en Inglaterra, esto no lo dije antes, cómo el derecho se transforma en el instrumento o la bandera de lucha de la burguesía, que va a oponer a la monarquía, que tiene leyes, que tiene un real boletín de notificaciones, pero que no tiene una ley fundamental, sino que el Estado es el monarca. Esa famosa frase de Luis XIV, el Estado soy yo. Esta foto, miren, siempre la tengo. ¿La ven ahí? Ese es Luis XIV, el Estado soy yo. Porque bueno, ahí después de ganar una gran batalla se hace pintar al mismo. Y bueno, se da cuenta que el Estado es él porque gobierna todo. Y este conflicto va a empezar en Inglaterra cuando va a asumir un rey, y va a asumir por derecho de conquista y va a querer imponer sus normas y va a aparecer el derecho común, el common law, que es el derecho de los sajones, que es un derecho que está escrito en inglés, como reivindicación de un derecho local respecto de una lengua que nadie sabe hablar, porque en Inglaterra las leyes estaban en francés y no en inglés. Yo les diría que con esto más o menos
Yo creo que puede ser que me haya olvidado de 1500 cosas, pero más o menos con todo lo que tiré, estamos para encarar las próximas 2 clases, que no sé cuándo son, pero no la semana que viene, ni la otra, porque sé que tengo clases de otra cosa al mismo horario. Y si no tienen preguntas, ya me cansé. Vengo dándole. Pro- Sí, Profesor, el trabajo práctico que nos va a dar usted, les sé que había pregunto dado la esto. anterior clase. Sí. No, después les hago unas preguntas y les pregunto esto. Ok, ¿y cómo sería? ¿Sería entregarlo en un plazo? Sí, después de la última clase les mando unas preguntas, me las mandan. Va a ser en papel y con un lápiz o con una virome. Y tienen que escribir. Nada de computadora, ni copiar, pegar. Les hago unas preguntas que tienen que ver con esto, las desarrollan y me las escriben y me las mandan por WhatsApp. Está fácil. Las corrijo. ¿Las Perfecto, muchas escaneamos gracias. o le mandamos foto? Sí, Perfecto. no se preocupen porque yo después les digo. Falta un montón. Vale, perfecto. Y Profe, una básicamente, consulta. Los sí. textos que tenemos para hoy. Lo de los leverless y Lo de los las leverage diggers, viene en la ¿eso clase. dónde eso entra después? Ahora con Inglaterra, porque justamente los levelers Claro. y los diggers son los populares, los sectores populares del conflicto inglés. Porque hay sectores populares en todos lados. Ok. Son como los jacobinos de Francia. Y va a entrar la clase que viene. Porque hay otros elementos que ni mencioné, por ejemplo, la democracia. No está eso. No mencioné a Hobbes, no hablé del contactualismo. No tiene nada de eso, solamente establecí relaciones materiales, ¿entienden? De sujeción. Lo de Foucault es lo de administración de la vida y derecho de muerte, es lo que se llama la biopolítica de la población. ¿Escucharon sentir alguna vez? No. Sí. Tomás dice que sí. No quise extenderme mucho sobre eso porque si no los vuelvo locos con eso. Pero lo saqué de Historia de la Sexualidad 1, el último capítulo de Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, y después hay otros textos como una conferencia, Las redes del poder, y 2 clases de Defender la sociedad. Esa es la clase que todos ven, que les dije en YouTube, la de Defender la sociedad. Clases unidos. Son muy ilustrativas. Bueno, bueno, después, otra cosa, la última. Vieron que bueno, ustedes estuvieron, pero si alguien ve este video, la clase pasada dejé colgada una clase que no era la nuestra, me equivoqué. Y yo vi que tenía 36 vistas, así que hay un montón de gente que estuvo viendo la clase que no es la nuestra. Me equivoqué y lo corregí ayer. Con esto quiero decir que después dejo esta clase ahí en el WordPress pegada a continuación de la anterior. Ahora sí terminé. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Buenas Gracias. Muchas noches. gracias. Nos Gracias. vemos pronto. Buenas noches, nos vemos. Chau, chau. Buenas noches. Chao.